Los romanos no inventaron la crueldad, pero la perfeccionaron como ninguna civilización anterior. Mientras otras culturas ejecutaban a sus criminales de forma rápida y relativamente misericordiosa, Roma transformó el castigo en espectáculo, en arte macabro, en propaganda del terror. Cada grito de agonía resonaba por las calles como advertencia. Este es el precio de la desobediencia. Pero ¿qué sucedía realmente cuando alguien desafiaba la ley romana? Las respuestas están enterradas en relatos que los historiadores modernos prefieren suavizar, en descripciones que hacen que nuestra imaginación más sombría parezca ingenua. Roma no castigaba solo el cuerpo, destruía el alma, la reputación, la memoria. Y lo hacía ante multitudes que aplaudían, que llevaban a sus familias para presenciar, que comían mientras observaban a otros seres humanos siendo despedazados. Si crees que conoces la brutalidad romana por haber visto películas épicas o leído libros de historia escolar, prepárate. La verdad es infinitamente más perturbadora. En el año 71 a.C., a lo largo de la Vía Apia, que conectaba Roma con Capua, se erigieron 6.000 cruces. En cada una de ellas, un hombre agonizaba. No eran criminales comunes, eran los sobrevivientes de la revuelta de Espartaco, el gladiador tracio que casi destruyó la República Romana. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, ordenó que fueran crucificados a intervalos de 40 metros. El camino se transformó en un bosque de carne putrefacta. El objetivo no era solo matar, era enviar un mensaje que atravesaría siglos. Jamás desafíen a Roma. La crucifixión no era invención romana, pero ellos la refinaron hasta transformarla en ciencia del sufrimiento. Los condenados no morían rápidamente, podían tardar días. La causa de muerte raramente era la pérdida de sangre por los clavos atravesando muñecas y pies. Era asfixia lenta y torturante. Colgado por la gravedad, el cuerpo del crucificado forzaba los músculos respiratorios más allá de sus límites. Para respirar, necesitaba erguirse apoyando el peso en las heridas de los pies. Cada respiración costaba una agonía insoportable. Eventualmente, el agotamiento vencía. Los pulmones se paralizaban, pero esto llevaba horas, a veces días, de conciencia plena mientras el cuerpo se desintegraba. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Los romanos posicionaban las cruces en lugares estratégicos, a lo largo de caminos transitados, en las entradas de las ciudades, en colinas visibles desde lejos. No era sadismo aleatorio, era terrorismo de estado calculado. Cada viajero que pasaba por la Vía Apia después de la derrota de Espartaco veía los cuerpos en descomposición balanceándose al viento. El olor a carne pudriéndose impregnaba el aire por kilómetros. Buitres y cuervos se alimentaban de los moribundos aún vivos. Y Roma prohibía que los cuerpos fueran removidos. Permanecían allí por semanas, a veces meses, hasta que no quedaba nada excepto huesos blanqueados por el sol mediterráneo. Pero la crucifixión, por más horrenda que fuera, no era el peor castigo romano. Había algo que aterrorizaba incluso a los criminales más endurecidos, algo que hacía que los hombres suplicaran por la cruz como alternativa misericordiosa. Los romanos lo llamaban poena culei, el castigo del saco, reservado exclusivamente para parricidas, aquellos que asesinaban a sus propios padres. Este método revelaba la obsesión romana con la jerarquía familiar y la autoridad paternal. El proceso comenzaba con un azotamiento público. El condenado era flagelado en las calles hasta que su piel se rasgara y la sangre empapara el suelo. Después era cocido dentro de un saco de cuero junto con 4 animales vivos, una víbora, un perro, un gallo y un mono. Cada animal simbolizaba una traición al orden natural. La serpiente representaba la perfidia, el perro,
la falta de gratitud. El gallo, la arrogancia antinatural. El mono, la parodia grotesca de la humanidad. El saco era entonces sellado completamente, sin abertura para aire o luz. Imagina la oscuridad absoluta, el pánico de los animales en un espacio confinado. La víbora, asustada, comenzaba a morder cualquier cosa que tocara. El perro, enloquecido, atacaba con dientes y garras. El gallo picoteaba frenéticamente. El mono arañaba en terror ciego, y el humano en el centro de este infierno vivo, incapaz de ver, incapaz de defenderse, siendo despedazado por criaturas tan aterrorizadas como él. Pero aún no terminaba. El saco era arrojado al río Tíber. El cuero se empapaba lentamente, volviéndose pesado. Se hundía. Dentro, la lucha por la supervivencia alcanzaba un paroxismo desesperado. Humano y animales luchaban entre sí, todos ahogándose juntos, todos desgarrándose mutuamente en agonía final. El agua del río apagaba los gritos, la superficie calma no revelaba el horror sucediendo en las profundidades. Cuando el saco finalmente era recuperado días después, lo que quedaba dentro era una masa irreconocible de carne y huesos mezclados. Incluso en la muerte, el parricida no encontraba paz ni identidad. Este castigo perduró por siglos en la legislación romana. El emperador Adriano, conocido por su relativa clemencia, mantuvo el poena cuiei en los códigos legales. Constantino, el primer emperador cristiano, no solo preservó la práctica, sino que la expandió para incluir otros crímenes contra la familia. El mensaje era cristalino. La estructura familiar romana, con el paterfamilias en la cima de la jerarquía doméstica, era tan sagrada como el propio imperio. Atentar contra ella significaba atentar contra el orden cósmico. Pero no todos los castigos romanos buscaban el espectáculo público. Algunos eran personales, íntimos, diseñados para destruir no solo el cuerpo, sino la propia identidad. Para ciudadanos romanos de alta clase condenados por traición, existía la damnatio memoriae, condenación de la memoria. No era muerte física, era algo más profundo. Aniquilación de la existencia histórica. El proceso era meticuloso. El nombre del condenado era raspado de todos los monumentos públicos. Sus estatuas eran derribadas y destruidas. Sus conquistas militares eran reatribuidas a otros generales. Sus propiedades eran confiscadas y sus herederos desheredados. Sus hijos eran prohibidos de usar el nombre familiar. Incluso las monedas que llevaban su efigie eran fundidas. Era como si la persona nunca hubiera existido. Para una sociedad obsesionada con el legado y la memoria ancestral, esta era una muerte peor que cualquier tortura física. El emperador Cómodo, hijo de Marco Aurelio, sufrió damnatio memoriae tras su asesinato en el año 192 después de Cristo. Su reinado de terror, que incluía pelear como gladiador en la arena y renombrar Roma como colonia comodiana, enfureció tanto al Senado que votaron por erradicarlo de la historia. Cada inscripción con su nombre fue martillada hasta volverse ilegible. Sus estatuas fueron decapitadas. Los edificios que construyó fueron renombrados. 60 años de registros históricos oficiales lo mencionaban solo como el tirano o simplemente omitían cualquier referencia. Cómodo había sido emperador del mundo conocido, comandante de legiones invencibles, señor de millones de vidas. Después de su muerte, se convirtió en nadie. Para criminales comunes, especialmente esclavos fugitivos, Roma desarrolló un sistema de marcación permanente. La letra F, de fugitivus, era grabada con hierro al rojo vivo en la frente del esclavo capturado. No con tinta que pudiera desvanecerse, no con tatuaje que pudiera cubrirse, sino con metal supercalentado que quemaba a través de las capas de la piel, dejando una cicatriz queloide imposible de ocultar. El esclavo marcado jamás podría huir nuevamente sin ser inmediatamente identificado.
Cada ciudadano romano que lo veía sabía instantáneamente: este hombre desafió a su amo. Pero la marcación servía un propósito más allá de la identificación. Era humillación permanente, transformación del rostro humano en cartelera de vergüenza. El esclavo marcado perdía cualquier esperanza de eventualmente comprar su libertad e integrarse a la sociedad. Estaba condenado perpetuamente al estatus más bajo de la jerarquía social. Y si intentaba cubrir la marca o removerla quirúrgicamente, el castigo era muerte inmediata. Roma no perdonaba dos veces. Las arenas anfiteatrales, monumentos arquitectónicos que aún nos impresionan 2 milenios después, eran esencialmente mataderos humanos sofisticados. El Coliseo de Roma, inaugurado en el año 80 por el emperador Tito, tenía capacidad para 50.000 espectadores. Durante los 100 días de juegos inaugurales, murieron más de 5.000 animales y un número desconocido pero sustancial de seres humanos. No eran solo gladiadores entrenados, eran criminales condenados, prisioneros de guerra, cristianos que se negaban a adorar a los dioses romanos. La damnatio ad bestias, condenación a las fieras, era un castigo reservado para crímenes considerados especialmente viles o para grupos que Roma quería erradicar completamente. El condenado era llevado a la arena desarmado, a veces amarrado a un poste, otras veces suelto pero sin posibilidad real de escape. Entonces liberaban a los animales. Leones africanos hambrientos por días, osos entrenados para matar, lobos en manada, toros enfurecidos. La multitud aplaudía cada desgarramiento. Vendedores ambulantes circulaban por las gradas ofreciendo vino y alimentos. Las familias hacían picnics mientras observaban a personas siendo devoradas vivas. Lo que pocos comprenden es que estas ejecuciones eran coreografiadas como entretenimiento teatral. No era simplemente arrojar a alguien a los leones. Escenarios elaborados eran construidos representando bosques, montañas, incluso ciudades en miniatura. Los condenados eran forzados a representar papeles de mitos clásicos. Un hombre vestido como Orfeo tocaba la lira mientras osos lo despedazaban. Otro amarrado como Prometeo tenía su hígado arrancado por águilas. Una mujer representando a Europa era violada por un toro antes de ser asesinada. Roma transformó la ejecución en ópera grotesca. Los registros históricos documentan variaciones aún más perturbadoras. Criminales eran a veces equipados con armas defectuosas, espadas de madera, lanzas sin punta, y forzados a pelear contra gladiadores profesionales. La platea reía de la futilidad, apostaba cuánto tiempo sobreviviría el criminal, gritaba sugerencias sádicas. Cuando finalmente caía, herido pero aún vivo, esclavos de la arena vestidos como Caronte, el barquero del inframundo, verificaban si estaba muerto usando hierros al rojo vivo. Si el cuerpo se contraía, significaba vida residual. El criminal era entonces arrastrado por la puerta de la muerte, mientras la próxima víctima entraba por la puerta de la vida. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Para soldados romanos, había códigos de disciplina militar que hacían que los castigos civiles parecieran misericordiosos. La decimatio, diezmación, era un castigo colectivo para legiones que demostraban cobardía en batalla o se amotinaban. El proceso era matemáticamente preciso y psicológicamente devastador. La legión era dividida en grupos de 10 hombres. Cada grupo sorteaba. El soldado que sacaba la paja más corta era golpeado hasta la muerte por los otros 9 camaradas. No eran extraños matando extraños. Eran hermanos de armas, hombres que habían luchado lado a lado, compartido tiendas, salvado unos a otros en combate. Ahora eran forzados a matar a su compañero con palos y piedras. Si vacilaban,
Si demostraban misericordia, los 10 eran ejecutados. Entonces comenzaban a golpear, lentamente al principio, después con creciente furia alimentada por la desesperación y la culpa. La sangre de los amigos manchaba sus manos, los gritos resonaban por el campamento, y los 9 sobrevivientes cargaban el peso de esa muerte por el resto de sus vidas. La diezmación no era solo acerca de matar 1/10 de la legión, era acerca de forzar a los sobrevivientes a ser cómplices, a compartir la culpa, a destruir los lazos de confianza que hacían invencibles a las legiones romanas. Después de una diezmación, los hombres no se miraban a los ojos de la misma forma. Sabían que, bajo ciertas circunstancias, serían capaces de matarse entre sí, y esa certeza corroía cualquier posibilidad de nueva rebelión más efectivamente que cualquier amenaza externa. Julio César ordenó la diezmación de la 9ª Legión después de un motín durante la guerra civil contra Pompeyo. Marco Antonio diezmó legiones que desertaron durante su desastrosa campaña parta. El emperador Galba diezmó la 1ª Legión por apoyar a su rival Otón. Cada vez el procedimiento era idéntico, cada vez el terror era renovado, y cada vez las legiones sobrevivientes luchaban con ferocidad redoblada, desesperadas por probar lealtad, aterrorizadas por la posibilidad de otro sorteo. Para mujeres romanas de alta clase acusadas de adulterio, existía un castigo específico que combinaba muerte física con destrucción social completa. La vestal corrupta, vestal corrompida, era enterrada viva. Las vestales eran sacerdotisas vírgenes dedicadas a la diosa Vesta, guardianas del fuego sagrado de Roma. Su voto de castidad era considerado esencial para la protección divina de la ciudad. Romper ese voto no era pecado personal, era traición cósmica que ponía a todo el imperio en peligro. El ritual de ejecución era elaborado. La vestal acusada era juzgada por el pontífice máximo, la más alta autoridad religiosa romana. Si era condenada, era vestida con mortaja funeraria como si ya estuviera muerta. Era colocada en una litera cerrada, normalmente reservada para transporte de novias, y llevada en procesión silenciosa por las calles de Roma hasta el Campus Sceleratus, el campo del crimen, ubicado cerca de la Puerta Colina. Allí, una pequeña cámara subterránea había sido excavada. Contenía solo una cama, una lámpara con aceite, un poco de pan y agua, burla cruel de la vida que estaba a punto de terminar. La vestal era forzada a descender por una escalera. La entrada era entonces sellada con tierra y piedras. Capa tras capa de suelo era vertida hasta que ningún sonido pudiera escapar, hasta que la superficie quedara plana como si nada existiera allí. La vestal moriría de asfixia cuando el aire se agotara, probablemente dentro de pocas horas, pero esas horas eran una eternidad de terror absoluto. La oscuridad total después de que la lámpara se apagara, el silencio ensordecedor. La conciencia de estar siendo enterrada viva, de que toneladas de tierra la separaban del mundo de los vivos. El pánico creciente conforme el aire se enrarecía. El intento inútil de cavar una salida con manos desnudas. Y finalmente, la sofocación lenta mientras los pulmones luchaban por oxígeno inexistente. Los romanos justificaban este método argumentando que no derramaban la sangre sagrada de la vestal. Técnicamente no la mataban, la tierra sí. Esta distinción aparentemente absurda revelaba una mentalidad profundamente supersticiosa. Matar directamente a una sacerdotisa podría atraer maldición divina, pero enterrarla viva transfería la responsabilidad a fuerzas naturales. Era lógica retorcida que permitía a Roma mantener apariencia de piedad religiosa mientras cometía asesinato ritualístico. Durante el segundo siglo antes de Cristo, bajo amenaza de invasión cartaginesa después de la batalla de Canas, Roma enterró vivas a 4 vestales en un episodio único de pánico religioso colectivo. Los oráculos,
Habían predicho que solo un sacrificio extraordinario salvaría la ciudad. 4 mujeres inocentes, porque nunca había evidencia conclusiva de ruptura de voto, fueron sepultadas para apaciguar a dioses supuestamente enfurecidos. Y Roma venció a Cartago. La superstición fue validada. El precedente estaba establecido, pero no todos los castigos romanos buscaban la ejecución. Algunos eran diseñados para destruir a la víctima lentamente, transformando la vida en tortura perpetua. Las minas de sal y azufre eran un destino peor que la muerte inmediata. Criminales condenados ad metalla a las minas eran enviados a complejos subterráneos en Hispania, África del Norte y Dalmacia. Allí, encadenados por los tobillos, trabajaban en túneles claustrofóbicos, excavando minerales con herramientas primitivas bajo supervisión de guardias brutales. La expectativa de vida en las minas raramente excedía 2 años. El aire viciado, cargado de polvo mineral, destruía los pulmones. Las heridas se infectaban en ambiente húmedo y sucio. Los derrumbes enterraban trabajadores vivos regularmente. La oscuridad era absoluta excepto por antorchas ocasionales que consumían el poco oxígeno disponible. La alimentación consistía en pan mohoso y agua salobre. Los cuerpos se marchitaban hasta convertirse en esqueletos ambulantes, cubiertos por piel grisácea. Muchos prisioneros de las minas eventualmente quedaban ciegos. La combinación de oscuridad constante y exposición ocasional a luz brillante del sol durante raras subidas a la superficie destruía gradualmente la visión. Pero los romanos no veían esto como problema. Mineros ciegos eran incluso preferibles en algunos casos. No podían planear fugas visualmente, dependían completamente de los guardias, se volvían completamente deshumanizados. Eran herramientas orgánicas que eventualmente se rompían y eran reemplazadas. Los registros arqueológicos de las minas romanas revelan descubrimientos perturbadores. Esqueletos encontrados aún encadenados en posiciones de trabajo, muertos donde estaban y simplemente dejados allí mientras nuevos prisioneros eran forzados a trabajar al lado de los cadáveres en descomposición. Túneles que colapsaron con trabajadores dentro nunca fueron reabiertos, simplemente abandonados como tumbas masivas. Cientos de cráneos fracturados indicando ejecuciones sumarias de trabajadores considerados lentos o rebeldes. Para cristianos durante las persecuciones imperiales, las minas se convirtieron en destino común. El emperador Decio en el año 250 ordenó que cristianos que se negaban a sacrificar a los dioses romanos fueran enviados a las minas. No para ejecutarlos rápidamente, eso crearía mártires, sino para quebrar su espíritu a través de sufrimiento prolongado. La estrategia era forzarlos a renunciar a la fe para escapar del infierno subterráneo. Muchos murieron antes de quebrar. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes sin marcación. Décadas después, cuando Constantino legalizó el cristianismo, algunos sobrevivientes de las minas fueron liberados. Emergían a la luz del día como fantasmas, irreconocibles incluso para sus familias, cuerpos deformados por años de trabajo brutal, mentes fracturadas por trauma prolongado. La Iglesia los celebraba como confesores, aquellos que confesaron fe bajo tortura sin morir. Pero la celebración no borraba el horror que habían vivido, los años robados, los compañeros muertos a su lado, las cicatrices visibles e invisibles que cargarían hasta la tumba. La esclavitud romana en sí era una forma de castigo perpetuo. A diferencia de sociedades que practicaban esclavitud basada en raza o etnia, Roma esclavizaba principalmente a través de conquista militar. Poblaciones enteras de ciudades derrotadas eran vendidas en subastas. Familias eran separadas. Niños arrancados de los padres, mujeres violadas sistemáticamente, hombres forzados a trabajar hasta la muerte. El ergastulum,
era una prisión privada dentro de propiedades rurales, donde esclavos problemáticos eran mantenidos encadenados. Esencialmente mazmorras subterráneas. Estas instalaciones no eran reguladas por ley. El amo podía hacer lo que quisiera con los esclavos allí confinados. Palizas diarias eran norma, mutilaciones servían como advertencia. Esclavos eran marcados no solo en el rostro, sino en todo el cuerpo. Algunos amos mantenían esclavos encadenados permanentemente a paredes, alimentándolos apenas lo suficiente para mantener vida, usándolos como advertencia para otros. Catón, el Viejo, estadista romano famoso por sus virtudes republicanas y discursos sobre moralidad, recomendaba en su tratado agrícola de agricultura que esclavos viejos o enfermos fueran vendidos como ganado defectuoso. No los liberaba por gratitud después de años de servicio. Los vendía para librarse del costo de mantenerlos. Y Catón era considerado un hombre virtuoso, modelo de integridad romana. Esta era la normalidad moral del mundo romano. Durante triunfos militares, desfiles celebrando victorias, los generales exhibían prisioneros de guerra encadenados. Reyes derrotados eran forzados a caminar ante las multitudes romanas, cargando sus propias cadenas, mientras ciudadanos escupían y arrojaban desechos. Después del desfile, muchos de estos prisioneros nobles eran estrangulados en la prisión mamertina, no en ejecución pública, sino en calabozo oscuro bajo el Capitolio. Sus muertes eran anunciadas casualmente mientras el triunfo continuaba en las calles arriba. La prisión mamertina, aún existente bajo la iglesia de San Giuseppe dei Falegnami en Roma, consistía en 2 cámaras subterráneas. La superior, el carcer, era accesible por escalera. La inferior, el Tullianum, era una mazmorra sin ventanas ni puerta. Los prisioneros eran bajados por una abertura en el techo. Una vez dentro, no había salida. La única abertura estaba en el techo, inalcanzable. La cámara tenía forma circular, paredes de piedra sólida, piso de tierra batida manchado por sangre y excrementos de siglos. Aquí murieron figuras históricas cuyos nombres atravesaron milenios. Vercingétorix, el jefe galo que lideró la resistencia contra César, pasó años en esta mazmorra antes de ser estrangulado durante el triunfo de César en 46 a.C. Jugurta, rey de Numidia, murió de hambre aquí después de ser derrotado por Mario. Simón Bar Giora, líder de la revuelta judía, fue ejecutado aquí tras la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo. Cada uno de ellos había sido gobernante de pueblos, comandante de ejércitos, amenaza al poder romano. Cada uno terminó en un agujero oscuro bajo el corazón de Roma. Imagina sus últimos días, el descenso por la trampilla, el impacto contra el piso de piedra, la percepción lenta de que no hay salida, de que esta cámara circular de 3 metros de diámetro es tu mundo final. La oscuridad absoluta cuando la trampilla cierra, el silencio roto solo por el goteo de agua de las paredes y por los propios gritos que nadie escucha. El hambre gradual conforme pasan días sin alimento, la demencia creciente de la soledad. Y finalmente, cuando la trampilla se abre después de semanas, la cuerda que desciende no es rescate, es instrumento de ejecución. Para gladiadores, la existencia era una paradoja de fama y esclavitud. Los combatientes más exitosos eran celebridades, sus nombres grafiteados en paredes, sus hazañas cantadas en tabernas, mujeres romanas de alta clase patrocinándolos secretamente. Pero la celebridad no significaba libertad. Los gladiadores vivían en barracones fuertemente custodiados llamados ludus, entrenando bajo supervisión de lanistas, empresarios que los compraban, entrenaban y alquilaban para juegos. El juramento del gladiador era pronunciado al ingresar al ludus, uri vinciri, berberari, ferroque necari, ser quemado, encadenado, golpeado y muerto por la espada. No era exageración poética, era descripción literal de lo que les aguardaba. El entrenamiento era brutal.
Gladiadores luchaban entre sí con espadas de madera pesadas hasta que los músculos gritaran. Eran marcados con hierro caliente, golpeados por errores técnicos, alimentados con dieta rica en proteínas y carbohidratos para construir masa muscular, pero mantenidos bajo vigilancia constante para prevenir suicidios. Porque el suicidio era tentación constante. Los gladiadores no eran tontos. Sabían que, estadísticamente, cada combate tenía una probabilidad significativa de ser el último. Incluso venciendo, acumulaban heridas que eventualmente los volverían demasiado lentos. Y cuando se volvían demasiado lentos, morían. La tasa de mortalidad variaba según tipo de combate y período histórico, pero estudios de cementerios gladiatorios indican que la mayoría no sobrevivía más allá de 3 años de combates activos. El pollice verso, pulgar volteado, se convirtió en símbolo icónico del poder de vida y muerte que la multitud ejercía. Pero la realidad era más compleja que el mito popular. No hay consenso histórico sobre qué dirección del pulgar significaba muerte y cuál significaba misericordia. Algunos estudiosos argumentan que pulgar hacia arriba significaba levanta la espada, mátalo, mientras que pulgar escondido en el puño significaba envaina la espada, perdónalo. Otros sugieren gestos diferentes. Lo que sabemos con certeza es que el gladiador derrotado, arrodillado con cuello expuesto, miraba al patrocinador de los juegos, generalmente un político buscando popularidad, y aguardaba la decisión. El patrocinador, a su vez, leía a la multitud. Gritos de «Yugula», «Córtale la garganta», competían con «Mite», «Libéralo». Gladiadores que habían luchado valientemente tenían mayor posibilidad de misericordia, pero los cobardes siempre eran asesinados, sin importar cuántas voces clamaran por piedad. Cuando el pulgar apuntaba a muerte, el gladiador victorioso se aproximaba y clavaba su espada en el cuello del derrotado. Un golpe preciso entre clavícula y primera vértebra torácica perforaba arterias principales y médula espinal. La muerte era relativamente rápida, cuestión de segundos mientras el cerebro perdía oxígeno, pero la humillación era eterna. El cuerpo era arrastrado por la puerta de la muerte, mientras la arena manchada de sangre era cubierta con arena fresca para el siguiente combate. Los bestiarii, luchadores de animales, ocupaban un escalón aún más bajo de la jerarquía gladiatoria. Eran criminales condenados, forzados a enfrentar animales salvajes con equipamiento mínimo. A diferencia de gladiadores profesionales que a veces cazaban animales como demostración de habilidad, los bestiarii eran esencialmente sacrificios humanos. Eran empujados a la arena semidesnudos, armados tal vez con una lanza o espada corta, contra leones, osos, toros enfurecidos. Los animales eran intencionalmente enfurecidos antes de entrar a la arena, mantenidos en jaulas oscuras bajo el anfiteatro por días, hambrientos, heridos con lanzas a través de las rejas para inducirlos a la agresión. Cuando finalmente eran liberados, estaban en frenesí, y el bestiarius, aterrorizado, corría. La multitud reía. No había honor aquí, no había posibilidad de clemencia. Era ejecución disfrazada de entretenimiento. Plinio, el viejo, naturalista romano, describió en Historia Natural cómo elefantes fueron forzados a luchar contra gladiadores en los Juegos de Pompeyo en 55 a.C. Los animales, increíblemente inteligentes y sociales, percibieron que estaban siendo masacrados. Intentaron escapar, se volvieron contra los guardias, emitieron sonidos angustiados que conmovieron incluso a la brutal multitud romana. Pero la carnicería continuó hasta que todos los elefantes estuvieron muertos. Pompeyo consiguió su espectáculo. Los cadáveres de elefantes y hombres fueron arrastrados juntos. La fustuarium era un castigo militar reservado para cobardía en combate, dormir durante guardia o robar a compañeros.
El condenado era desnudado y forzado a correr entre dos filas de soldados que lo golpeaban con palos y piedras. No eran golpes leves, eran palazos diseñados para romper huesos, aplastar órganos, desgarrar carne. Si el soldado caía, era forzado a levantarse. Si intentaba correr más rápido, los soldados se movían con él. No había escape. Muchos morían antes de completar el recorrido. Los que sobrevivían eran frecuentemente desterrados del campamento, lo que en territorio enemigo significaba muerte segura. Pero la muerte física no era el único objetivo. Era destrucción de la reputación militar. Un soldado que había sufrido fustuarium cargaba esa marca por el resto de su vida. Otros soldados lo evitaban, creyendo que la cobardía era contagiosa. Las familias se avergonzaban. El nombre era susurrado con desdén. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Pero tal vez lo más perturbador sobre los castigos romanos no era su brutalidad física, era su normalidad. Roma no veía estos métodos como excesivos o bárbaros, los veía como necesarios, incluso virtuosos. Eran herramientas de mantenimiento del orden social, de afirmación de jerarquía, de demostración de poder, y la población romana no solo toleraba, celebraba. Inscripciones en paredes de Pompeya, preservadas por la erupción del Vesubio en 79 después de Cristo, revelan cómo los romanos comunes pensaban sobre la violencia. Grafitis describen combates de gladiadores específicos. Marco Atilio, luchador por primera vez, venció a Hilaro después de 14 combates. Otro, Celado, el tracio, hace suspirar a las chicas. Eran análogos antiguos de estadísticas deportivas y culto a celebridades, excepto que el deporte era asesinato y las celebridades eran esclavos forzados a matar o morir. Los niños romanos crecían presenciando ejecuciones. No era considerado traumático o inadecuado. Era educación cívica. Aprendían que desafiar la autoridad tenía consecuencias terribles. Aprendían jerarquía social. ¿Quién podía ser asesinado y cómo? Aprendían que la crueldad no era falla moral, sino herramienta política. Y cargaban esas lecciones hasta la adultez, perpetuando un ciclo de violencia que duró siglos. Algunas de las mentes más brillantes de Roma, Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, expresaron ocasionalmente incomodidad con la brutalidad excesiva de los juegos. Pero incluso ellos no proponían abolición. Séneca, filósofo estoico que predicaba virtud y autocontrol, se quejaba de que las ejecuciones en el intervalo del almuerzo en los juegos eran excesivamente groseras porque no involucraban habilidad o arte. Su objeción no era moral, sino estética. Incluso Marco Aurelio, el emperador filósofo, mantuvo los juegos gladiatorios, solo ordenando que gladiadores lucharan con armas romas para reducir fatalidades. No por compasión, sino porque gladiadores entrenados eran caros. A medida que Roma expandía sus fronteras, exportaba sus castigos a territorios conquistados. Tribus germánicas, pueblos celtas, sociedades del Medio Oriente que habían desarrollado propias formas de justicia criminal fueron forzadas a adoptar métodos romanos. La crucifixión, anteriormente rara fuera del Mediterráneo, se esparció por 3 continentes. Anfiteatros fueron construidos en cada provincia importante. Britania tuvo sus juegos gladiatorios. Germania crucificó rebeldes a lo largo del Rin. Siria vio cristianos siendo lanzados a los leones, pero la brutalidad cobraba precio. Sociedades basadas en terror perpetuo eventualmente se vuelven contra sí mismas. Las legiones que diezmaban a sus propios soldados descubrían que disciplina basada puramente en miedo creaba ejércitos técnicamente competentes pero emocionalmente frágiles. Los emperadores que ejecutaban senadores sospechosos de traición creaban atmósfera de paranoia que culminaba en conspiraciones reales.
Las multitudes que aplaudían ejecuciones públicas se volvían progresivamente desensibilizadas, exigiendo violencia cada vez más extrema para sentir la misma estimulación. Durante el siglo IV, conforme el cristianismo gradualmente se convertía en religión dominante, voces comenzaron a cuestionar los juegos gladiatorios. No cuestionaban crucifixiones, no cuestionaban esclavitud, no cuestionaban jerarquías sociales brutales. Pero los juegos, específicamente, eran problemáticos porque celebraban muerte como entretenimiento, de forma que incluso observadores cristianos encontraban difícil conciliar con enseñanzas sobre santidad de la vida. En 404 después de Cristo, un monje llamado Telémaco supuestamente saltó a la arena durante juegos en el Coliseo, posicionándose entre gladiadores luchando, gritando para que se detuvieran. La multitud, enfurecida por la interrupción, lo apedreó hasta la muerte. Pero el emperador Honorio, impresionado o avergonzado por el martirio de Telémaco, emitió un decreto prohibiendo combates gladiatorios en Roma. No fue el fin inmediato. Juegos continuaron ilegalmente y en provincias por décadas, pero marcó el comienzo del fin de una tradición que había dominado el mundo romano por medio milenio. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los castigos romanos no terminaron con el colapso del imperio. Se infiltraron en el ADN de la civilización occidental, transformándose, adaptándose, pero nunca realmente desapareciendo. Cuando Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, fue depuesto en 476, las estructuras de poder cambiaron de manos, pero los métodos permanecieron. Los reyes bárbaros que conquistaron territorios romanos no rechazaron el sistema punitivo que encontraron, lo abrazaron, a veces lo intensificaron. Teodorico el Grande, rey ostrogodo de Italia de 493 a 526, mantuvo códigos legales romanos virtualmente intactos. Su edicto de Teodorico preservaba la crucifixión para crímenes específicos, la esclavitud como institución fundamental, la tortura judicial como herramienta investigativa. El único cambio significativo fue la incorporación de elementos de ley germánica que, irónicamente, a veces eran más brutales que precedentes romanos. La mutilación, cortar manos de ladrones, arrancar ojos de traidores, se volvió más común bajo reyes germánicos de lo que había sido bajo emperadores romanos tardíos. La Iglesia Católica, que emergió como la institución más poderosa de la Europa post-romana, heredó una actitud ambivalente hacia los castigos. Por un lado, teólogos cristianos como Agustín argumentaban que los cuerpos eran templos del Espíritu Santo y no debían ser profanados. Por otro, la Iglesia desarrolló propias formas de castigo que rivalizaban cualquier cosa que los romanos habían inventado. La Inquisición, establecida formalmente en el siglo XIII, pero con raíces anteriores, utilizaría métodos que harían a ejecutores romanos asentir en reconocimiento. La tortura judicial, que Roma usaba primariamente contra esclavos, fue expandida por la Iglesia medieval para incluir herejes de cualquier clase social. El estrapado, colgar víctimas por las muñecas atadas detrás de la espalda, dislocando hombros, era descendiente directo de técnicas romanas. La rueda de romper huesos, el potro de estiramiento, el aplastapulgares, eran refinamientos medievales de principios establecidos en Roma. El cuerpo puede ser quebrado de formas específicas que maximizan dolor sin causar muerte inmediata. Pero regresemos a los propios romanos y a los castigos que aún no hemos explorado completamente. Porque la lista es mucho más larga y variada de lo que los métodos más famosos sugerirían. Para desertores en tiempos de paz, soldados que abandonaban sus puestos cuando no había guerra activa, había la ignominiosa missio, licencia deshonrosa que incluía marca permanente.
No era ejecución, sino muerte social. El exsoldado no podía testimoniar en tribunal, no podía ocupar cargo público, no podía recibir herencia, no podía hacer testamento válido. Existía legalmente, pero como ciudadano de segunda clase, permanentemente manchado. Para falsificadores de monedas, crimen considerado particularmente grave porque socavaba la economía imperial, había una ejecución específica. Eran ad flammas damnati, condenados al fuego. Pero no eran simplemente quemados. Eran encadenados a postes en mercados públicos y quemados lentamente usando leña verde que producía más humo y menos llama, prolongando la agonía. El mensaje era claro. Quien adultera el dinero del emperador será transformado en advertencia viva que se marchita públicamente. Para magistrados corruptos que aceptaban sobornos o pervertían la justicia, había la publicatio bonorum, confiscación total de propiedades combinada con exilio permanente. Pero el exilio romano no era simple destierro, era aquae et ignis interdictio, interdicción de agua y fuego. Significaba que cualquier ciudadano romano que proporcionara al exiliado agua para beber o fuego para cocinar también sería castigado. Era sentencia de muerte lenta a través de ostracismo total. El exiliado podría técnicamente vivir, pero sin acceso a recursos básicos proporcionados por comunidades. La supervivencia se volvía virtualmente imposible. Marco Tulio Cicerón, el mayor orador de Roma, sufrió este castigo en 58 a.C., después de confrontaciones políticas con el tribuno Clodio. Sus propiedades fueron confiscadas, su casa en el Palatino fue destruida, un templo a la diosa Libertas fue construido en el sitio como insulto final. Su libertad de expresión había costado su hogar. Cicerón huyó a Macedonia, donde vivió en miseria por 18 meses hasta que cambios políticos permitieron su retorno. Pero nunca recuperó completamente su influencia anterior. El exilio quebró algo fundamental en su espíritu. Para envenenadores, crimen asociado principalmente a mujeres romanas de alta clase que supuestamente mataban maridos indeseados, había la Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, ley que trataba a asesinos y envenenadores idénticamente. El castigo estándar era damnatio ad bestias o crucifixión, dependiendo de la clase social. Pero los juicios eran shows elaborados, donde fiscales describían en detalle gráfico cómo funcionaba el veneno, cómo la víctima había sufrido, cada espasmo y convulsión. La emperatriz Agripina la joven, madre de Nerón, fue acusada por historiadores antiguos de envenenar a múltiples personas, incluyendo posiblemente al emperador Claudio, su esposo. Su propio hijo eventualmente la mandó asesinar en 59 después de Cristo, pero no a través de veneno. Nerón ordenó que soldados la apuñalaran. Cuando fue confrontada por los asesinos, Agripina habría expuesto su vientre y gritado: «Golpeen aquí, donde nació Nerón». Incluso en muerte violenta, ella convirtió el momento en maldición, declaración de que el vientre que produjo un monstruo merecía ser perforado. Para ladrones de tumbas, violadores de sepulturas que robaban joyas y ofrendas funerarias, Roma tenía un castigo que combinaba superstición con brutalidad. Los condenados eran a veces enterrados vivos en las propias tumbas que habían profanado. La lógica era poética. Violaste la morada de los muertos, ahora únete a ellos. Pero también era disuasión práctica. Los romanos eran profundamente supersticiosos sobre muerte y entierro adecuado. Violar una tumba no era solo crimen contra propiedad, sino ofensa contra los manes, espíritus ancestrales. El ladrón enterrado vivo se convertía él mismo en espíritu sin descanso, alma en pena.